el programa de hoy, ante la guerra en Tierra Santa, el Papa pide no sofocar la palabra del Dios de la paz. Recuerda que la guerra es una derrota. Sobre Venezuela, la mejor forma de certificar la validez de los votos es una auditoría internacional. El Poder Judicial como dirimente es una jugada de Nicolás Maduro, expresa analista. Desde España, ex monjas clarisas de Belogrado se ponen en manos de otro falso obispo. Jóvenes profesionales católicos de diferentes partes del mundo se reúnen cada año en Roma para comprender su identidad cristiana. ¿Cómo guiar a los hijos en medio de la sociedad de consumo, la colonización ideológica y la tecnología? Una familia de reconocidos músicos peruanos presenta su experiencia en un nuevo libro. Gracias amigos por acompañarnos como siempre en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalia no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias desde el Vaticano, donde a vísperas de 10 meses de la guerra en Tierra Santa, el Papa Francisco pide en forma enérgica el fin de la guerra en Medio Oriente. Escuchemos exactamente sus palabras tras el rezo del Ángelus el domingo último. Sigo con preocupación cuanto está sucediendo en Oriente Medio. Espero que el conflicto ya terriblemente sangriento y violento no se extienda aún más. Rezo por todas las víctimas, de modo especial por los niños inocentes, y manifiesto mi cercanía a la comunidad drusa en Tierra Santa y a las poblaciones de Palestina, Israel, el Líbano, para que también se liberen todos los rehenes, se socorran a las poblaciones con las ayudas humanitarias. Los ataques, incluso determinados para el asesinato, no pueden ser nunca una solución. No ayudan a recorrer el camino de la justicia, el camino de la paz, sino que generan aún más odio y venganza. Basta, hermanos y hermanas, basta. No sofoquen la palabra de Dios de la paz y que sea fruto de Tierra Santa, de Oriente Medio, del mundo entero. La guerra es un fracaso. Y mientras siguen los bombardeos israelíes en Gaza en busca de los terroristas de Hamas con saldo de más muertos y heridos, en Tel Aviv familiares de los rehenes y simpatizantes exigen un acuerdo para liberar a los rehenes restantes retenidos en Gaza por los subversivos. Escuchemos. Entendemos que los rehenes no serán liberados sin un alto al fuego. Así que ahora que la guerra ya no es tan intensa y se alcanzaron la mayoría de los objetivos militares, no hay razón para continuar esta guerra. Y el único motivo por el que la guerra continúa y no estamos en un alto al fuego en este momento y hasta ahora es porque Netanyahu sabe que en el momento en que esta guerra termine, perderá su silla política. Mientras no haya un acuerdo, tendremos ataques desde toda la región. Así que es una distracción, es retrasar un trato. No me importa Irán, no me importan los hutíes, Hezbollah, Hamas. El único que está impidiendo un acuerdo es el primer ministro Benjamín Netanyahu. Estamos llamando al presidente Biden para que nos apoye y continúe ayudándonos a lograr la liberación de los rehenes, para que ejerza más presión sobre nuestro primer ministro, Benjamín Netanyahu. Él es el único culpable y es la única razón por la que los rehenes no están de regreso en casa. Presionarlo, presionarlo, presionarlo hasta que todos regresen. Ahora dirigimos nuestra atención sobre Venezuela, donde las dudas sobre los resultados electorales ahondan la crisis en el país. Estamos en contacto con Carmen Beatriz Fernández, profesora de Comunicación Política de la Universidad de Navarra, para un análisis sobre lo que está pasando. Gracias por concedernos la entrevista. No, muchas gracias a ustedes. Encantada de estar aquí. Nicolás Maduro ha decidido que el Poder Judicial dirime el conflicto de los votos. ¿Cuál sería la mejor forma de certificar el resultado electoral? No, pues la mejor forma de certificar el resultado es a través de una auditoría independiente, una auditoría, preferiblemente una auditoría internacional independiente, porque nosotros sabemos, y lo han dicho observadores tan cualificados como el propio Centro Carter, que el Tribunal Supremo de Justicia no solamente no tiene competencias sobre un poder que es autónomo,
sino que no es independiente. En Venezuela hace mucho, y no es un secreto para nadie, que no existe real balance de poderes, sino que los poderes del Estado están vergonzosamente supeditadas a la figura presidencial, pues al propio presidente Maduro. Entonces, el amparo que introduce Maduro en esta sala electoral del Tribunal Supremo es una jugada del régimen que terminará diciendo lo que Maduro quiere que se diga. No es una entidad que está en capacidad de revisar la elección, no solamente no tiene competencia, sino no tiene la capacidad técnica para hacerlo. Quien debe publicar los resultados, que son ya públicos, hay que decirlo, hay que recordarlo, porque las actas que publicó el comando de Edmundo González Urrutia son actas públicas, son actas oficiales y tienen valor oficial porque la autenticidad se la da los códigos QR, no es un papel sellado. Pero quien tiene potestad para publicar el 100% de las actas no es otro que la entidad electoral, ¿no? ¿Qué papel juegan los aliados internacionales de Maduro en la coyuntura venezolana actual? Bueno, Maduro se ha quedado bastante solo en su fraude, porque incluso los aliados internacionales continentales, que uno podría llamar un aliado importantísimo al presidente Lula, está ahora mismo negociando o mandó a su emisario Celso Amorín, persona de confianza y alto consultor, alto asesor en temas internacionales del presidente Lula, está en estos momentos tratando de buscarle una salida medianamente que resuelva este problema o esta calle ciega donde el propio régimen se metió, ¿no? Entonces tenemos los que tradicionalmente habían sido aliados o relativamente aliados en el continente, son Brasil, México y Colombia, están ahora mismo en este proceso de negociación tratando de que Maduro acepte salir de esta calle ciega. Y más allá de los aliados internacionales, la presión internacional, ¿qué papel puede jugar para superar esta crisis de poder en Venezuela? Actualmente la comunidad internacional no tiene, se están viendo claramente como dos posibilidades. Una es la que identifica Estados Unidos cuando reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo, que creo que es la postura del Perú también y de otros países latinoamericanos, y otra postura distinta es la que tienen Colombia, México, Brasil y Europa, que no reconocen la reelección de Maduro, pero no han reconocido a González Urrutia como presidente electo. La diferencia entre ambas posturas es si reconocen o no la validez del proceso, del acto electoral. En una reciente carta pública, los cardenales venezolanos dicen que no se prestarán a diálogos con la oposición, entre el gobierno y la oposición, que de alguna manera legitimarían lo que ellos consideran un fraude electoral. ¿Qué opinión le merece esta carta de los cardenales? Sí, los cardenales pues han actuado sin medias tintas, han tenido una postura muy firme. Yo creo que esta carta de los cardenales pues impulsó el comentario que hizo ayer el propio Papa en el Vaticano, en el Ángelus, cuando le pide a la sociedad venezolana, pero le pide a la comunidad internacional presionar en la búsqueda de la verdad, ¿no? Obviamente el lenguaje del Papa nunca es un lenguaje altisonante, nunca es un lenguaje que busque confrontación, pero cuando tú estás exigiendo la verdad, quiere decir que la verdad no ha salido a flote, ¿no? Y la verdad implica que hay una mentira que debe ser erradicada, y la mentira son esos datos inventados que fueron hasta ahora los datos parciales oficiales, ¿no? La verdad está en las actas publicadas, en las 25.000, alrededor de 25.000 actas de igual número de mesas electorales, ¿no? Que ha sido auditada por entidades absolutamente independientes, ¿no? Carmen Beatriz Fernández, profesora de Comunicación
Política de la Universidad de Navarra. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes. Y ahora nos vamos a España, donde las ex monjas clarisas de Belorado vuelven a hacer noticia al ponerse en manos de otro falso obispo. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos cuenta. Las exmonjas clarisas de los monasterios de Belorado y Orduña en España, que fueron excomulgadas tras no retractarse de un manifiesto sedevacantista publicado en mayo, se han vinculado a un nuevo supuesto obispo llamado Rodrigo Enrique Ribeiro da Silva. Se trata del segundo falso prelado al que se vinculan las antiguas religiosas después de ponerse durante unas semanas bajo la jurisdicción de Pablo de Rojas, líder de la llamada Pía Unión de San Pablo Apóstol, y que finalmente fue expulsado del monasterio. Ribeiro da Silva, de 33 años, dirige un grupo llamado Sociedad de San José, que sostiene la ilegitimidad de los sacerdotes, obispos y papas desde el Concilio Vaticano II, cuyo magisterio consideran herético. Don Rodrigo na España. El pasado 31 de julio, durante una transmisión en vivo del canal brasileño Controversia Católica, un miembro de la Sociedad de San José, Diogo Rafael Moreira, anunció que Ribeiro da Silva se desplazó a finales de julio hasta España, donde ha permanecido durante al menos una semana con las religiosas. En este tiempo ha estado conociendo a las monjas y brindándoles principalmente la asistencia espiritual que necesitan a través de los sacramentos tradicionales y también dando esa forma religiosa que les falta, ha detallado. Durante su alocución, Moreira afirmó que apoyan a las excomulgadas por mantener una postura que denominan católica frente al archihereje Bergoglio, en referencia al padre Francisco. También calificó al arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, que fue nombrado comisario pontificio para resolver esta crisis cismática, de monaguillo de Bergoglio. A través del canal de Telegram de Controversia Católica, Ribeiro da Silva ha reafirmado su posición sobre la Iglesia católica, a la que considera inoculada de la herejía del modernismo. Creemos que lo que está asolando hoy a la Iglesia Católica es una herejía llamada modernismo. Fue formalmente condenada por la Iglesia Católica a principios del siglo XX bajo el Papa San Pío X, pero sus partidarios consiguieron hacerse con el poder tras la elección de Juan XXIII. Mientras tanto, la comisión gestora que fue designada por el comisario pontificio estudia la manera de expulsar de los monasterios de Belorado y Orduña a las exreligiosas cismáticas que habitan el lugar de manera irregular desde el día de su excomunión. En él se reitera que las monjas no tienen ningún título legal para residir en el monasterio y que, aunque no se ha abierto un proceso judicial aún, se advierte de que si no abandonan el lugar de forma voluntaria se procederá como en derecho corresponda. Así, se ha solicitado a las autoridades competentes un informe de vulnerabilidad sobre las personas que residen en el monasterio de Belorado, esto es, las 10 excomulgadas y 5 hermanas mayores ajenas a los comunicados y declaraciones cismáticas. Hacemos una pausa y al volver, jóvenes profesionales católicos de diferentes partes del mundo se reúnen cada año en Roma para comprender su identidad cristiana. Además, cómo guiar a los hijos en medio de la sociedad de consumo, la colonización ideológica y la tecnología. Una familia de reconocidos músicos peruanos presenta su experiencia en nuevo libro. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Millones visitan la ciudad eterna por diversas razones, algunos por su cultura, otros por la belleza de sus monumentos, incluso por la gastronomía. Pero hay un grupo de jóvenes católicos que se distinguen por el carácter especial de su visita. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos informa. Grupos de peregrinos, turistas y estudiantes acuden en masa a la ciudad eterna durante todo el año para visitar sus monumentos históricos y experimentar su belleza. Estamos en el corazón de Europa, esencialmente en el corazón de la Europa cristiana. Solo si vienes con el corazón y la mente abiertos a la historia y la cultura cristianas, podrás vivir Roma en toda su plenitud. Uno de estos grupos de peregrinos son los participantes del proyecto Verdad y Belleza, que reúne a jóvenes profesionales católicos durante una semana. John y Ashley Norona fundaron el proyecto hace 7 años.
La idea detrás del proyecto Verdad y Belleza surgió al darnos cuenta de que no existía ningún programa integral en el que uno pudiera comprender realmente su identidad cristiana desde los diferentes aspectos existentes, de reunir los diferentes campos del conocimiento, y no solo el conocimiento, sino también de la vida práctica, para saber cómo vivirla en un mundo que está presentando la felicidad y la belleza bajo una luz muy diferente de lo que es la verdadera historia cristiana. Yo llamaría al proyecto Verdad y Belleza una escuela de vida cristiana porque consiste en vivir una experiencia de una semana en Roma que realmente responde a las preguntas que creo que resuenan en todos nuestros corazones humanos. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿A qué me llama Dios? La rica arquitectura, el arte y el patrimonio cultural de la ciudad revelan el legado histórico de la Iglesia. Si paseas por Roma, ves la continuidad entre los tiempos antiguos, los precristianos, para luego caminar unas calles más adelante y ver también lugares que eran templos paganos o zonas paganas de la ciudad, como el Panteón, que luego se cristianizaron y ahora son hermosas iglesias. La grandeza de la Basílica de San Pedro, con su cúpula diseñada por Miguel Ángel, es un testimonio de la búsqueda de la verdad a través de la belleza. Cada detalle, desde los mosaicos hasta las estatuas que adornan la basílica, refleja un profundo mensaje teológico, encarnado en la creencia de que la belleza es un camino para experimentar lo divino y comprender verdades más profundas sobre la creación. Estos edificios ofrecen el espacio para contemplar lo divino, algo que parece cada vez más raro hoy en día en las grandes ciudades. Ser capaz de alejarte y adentrarte en estos espacios que son mucho más antiguos que tú y mucho más grandiosos que tú, te ayuda a recordar que formas parte de una historia más grande y de algo mucho más grandioso que tu propia vida particular. A través del arte, la Iglesia ha comunicado conceptos teológicos complejos de una manera accesible y profundamente conmovedora. El proyecto defiende que la belleza, que no es meramente estética, sino un encuentro con lo divino, puede conducir al alma humana hacia la verdad. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Más de 1.000 peregrinos de diversas partes del mundo se reunieron en los últimos días de julio en el estado mexicano de Puebla para participar en la experiencia de Tierra Santa. Se trata del Encounter Magdala 2024, un evento caracterizado por su profunda espiritualidad y comunión. Ahí nuestra corresponsal Ana Paula Morales conoció a jóvenes que evangelizan a través del arte. Veamos. Vamos juntos, demos vueltas a este mundo. Que el amor de Cristo sea nuestro bien y que todo cuanto hagamos sea fruto del Espíritu que habita en nuestro ser. La música como que atraviesa todas las barreras que puede tener un corazón. Y bueno, me pasó a mí también, ¿no? El Señor usó la música para tocarme, para llamarme, y por eso tiene un lugar como tan importante en mi vida y por eso nace mi vocación también. La música yo creo que es importante para la evangelización porque acompaña muy bien pues esa obra que Dios quiere hacer en la vida de cada persona, ¿no? Para José Ignacio Martínez, solo la música puede llegar a los rincones más profundos del corazón, que otros medios no pueden lograr. Yo creo que la música, como lo dijo San Agustín o San Francisco, es el alimento del alma. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar, para que se haga en mí tu voluntad. Te doy gracias porque has hecho demasiado, que por mí hasta tu sangre has derramado. Va un pedacito. No te preocupes, siempre Dios está a tu lado. Cuando parece que ha acabado, la vida comienza. Yo creo que la música es importante para evangelizar porque es una herramienta súper hermosa y súper poderosa para llegar al corazón. Es como la punta de una lanza que rompe con todas las barreras que de pronto no nos dejan creer, que de pronto no nos dejan conectarnos profundamente con el misterio de Cristo, que de repente nos ayudan para orar, para meditar. La española Patité transmite el evangelio desde el dibujo. Desde niña se sintió atraída por los dibujos animados, lo que marcó su estilo artístico.
Algo que me flipaba desde que era pequeña era ver películas de animación, ¿no? Ver como dibujos en movimiento. Su amor por el arte la llevó a hacer del dibujo su profesión. Desde 2019 se dedica al arte de contenido católico. Su devoción mariana influencia en su obra. Las creaciones de Patité reflejan ternura y humanidad, esenciales para conectar con la gente y transmitir la fe. Una de sus obras más significativas presentadas en el Encuentro de Magdala fue una ilustración de la Virgen de Guadalupe. En la ilustración que he hecho para el Encounter veía que es fundamental hacer a la Virgen sonriendo, y no solo eso, sino la Virgen mirándote, ¿no? Yo creo que es algo que yo he necesitado como artista y como católica. ¿Cómo criar a los hijos para que cuando se enfrenten a la vida sigan perseverando en la fe católica en medio de un mundo cada vez más secularizado? Las respuestas las puede encontrar en el libro Cómo criar a nuestros hijos en la fe y no morir en el intento, que relata la experiencia de la reconocida familia de músicos católicos peruanos, los Ascoy. La periodista Bárbara Socorro entrevistó a Luis Enrique Ascoy. ¿Cuáles son los peligros que ustedes como padres católicos han detectado que tantos jóvenes se enfrentan en este momento? Primero que nada, nosotros comenzamos a los padres de familia, cada vez que nos invitan con mi esposa a dar escuela para padres, primero hay un momento, y el libro también lo tiene, un primer momento de crear conciencia de lo que estamos viviendo, ¿no? Nuestros hijos y nietos y bisnietos están en peligro. Un peligro que no es metafórico, no es a mediano plazo ni a largo plazo, por supuesto. Es un peligro ya latente, ya se está viviendo. Y el peligro viene desde nuestro punto de vista de tres frentes, ¿no? Del frente de la sociedad de consumo que nos consume la vida, especialmente a nosotros los padres de familia, que nos saca de casa, que nos quita tiempo para lo más importante y nos consume la vida en tres actividades, ¿no? Producir, consumir y entretenernos, ¿no? Eso destroza los matrimonios, disgrega las familias, las hace disfuncionales, y ese es el primer peligro. El segundo peligro es una colonización ideológica que el Papa Francisco ya lo expuso bastante ampliamente, que no es... Que es una imposición, por eso es que es colonización, o sea, es algo que se está imponiendo a nivel mundial. Y en tercer lugar está la tecnología, parece mentira, estas cosas que son tan buenas y nos permiten, por ejemplo, tener este encuentro. Sin embargo, en las manos de un niño o de un adolescente, los celulares ahora se están convirtiendo en motivo de adicción. Ese es el primer diagnóstico que en pocas palabras hacemos en el libro. Y el resto del libro, por supuesto, son propuestas concretas de qué cosa podemos hacer nosotros los padres, ¿no? ¿Cómo criaron a sus hijos? ¿A qué retos se enfrentaron? Para que la audiencia pueda escuchar un poco de lo que puede encontrar en este testimonio, en esta obra. Todo esto ya mis hijos lo han vivido, ahora se está viviendo con más intensidad. Y sin embargo no perdieron la fe, ¿no? Tuvieron un paso los dos por universidades laicas, yo diría casi ateas, ¿no? Y sin embargo, no perdieron la fe, estuvieron y hasta ahora trabajan en las redes sociales, en el mundo del Internet, y no obstante ellos nunca perdieron la fe. Ahora, incluso ya como adultos, ellos siguen comprometidos con la evangelización. Entonces siempre la pregunta es ¿cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? Eso es lo que tratamos de contarle a la gente en el libro, a través de 4 ejes, ¿no? La oración en primer lugar, hay que orar por nuestros hijos y con nuestros hijos, ¿no? No es algo metafórico, es algo literal, hay que doblar las rodillas, literalmente. Estas batallas se ganan doblando las rodillas o no se ganan. Y en segundo lugar, darles un buen ejemplo, el mejor ejemplo posible, por supuesto. Para que un chico siga teniendo fe, otros chicos tienen que animarlo a tener fe, ¿no? Entonces, eso nos obliga a nosotros los padres a tener vida comunitaria para que los hijos nuestros y de nuestros amigos adultos se hagan migas con nuestros chicos y haya una pastoral juvenil, digamos, ¿no? Una amistad entre gente joven que quiera seguir a Jesús y que anime a nuestros hijos a perseverar.
¿Cómo pueden obtener las personas interesadas este libro? ¿Dónde está disponible? El libro lo tenemos en físico acá en el Perú. En todo el Perú pueden comunicarse al celular 9972483999. Mi esposa, la manager, así está bien pronunciado, la manager de Los Ascoy, va a coordinar con ustedes la venta en el Perú, tanto en Lima como en el interior del país, de este librito. En el extranjero todavía estamos en proceso de que el libro sea accesible a través de una de las plataformas, ¿no? Ahora, no solamente es el libro, ustedes saben, nosotros los Ascoy nos dedicamos sobre todo a la música, pero forma parte de todo un plan catequético integral, ¿no? Esto hay que enfrentarlo, es una batalla que hay que librar con esperanza y con la certeza de que Jesús ganó todas sus batallas, ¿no? Luis Enrique Ascoy, muchísimas gracias por la entrevista. Que Dios los bendiga, muchas gracias y los felicito por el trabajo que están haciendo también. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.